¿Todo bien? Sí, sí, es que le he dado a grabar. Continúa. Ok, ok. Hago que dar las gracias al IPEX de organizar esta videoconferencia o esta presentación webinar sobre el mercado argelino y las circunstancias que estamos viviendo ahora. Esperemos que esto nos permite prepararnos a cara al año que viene, que podemos volver a empezar de forma normal como era antes de este virus, ahora sabiendo que hay una vacuna aparentemente que puede ser comercializada a partir de finales de este año. Cruzamos los dedos, esperemos, ojalá que recuperamos nuestra vida normal y poder encontrarnos en live y poder trabajar juntos. A continuación voy a compartir con vosotros la presentación que había preparado para las empresas de Castilla-La Mancha. Y hablando un poquito en general, no voy a seguir el guión de la presentación porque no me gusta. En la presentación habrá los datos importantes, pero me gustaría hablaros de Argelia de forma general, sabiendo que es un mercado muy particular. El mercado argelino, la forma de hacer los negocios los argelinos, etcétera. Por eso la presentación hablaría de forma general sobre el mercado argelino, pero voy a intentar darle otro enfoque hablando y dando los datos de la realidad que vivimos en Argelia. Allí voy. Hola, compartir. Ya volvió a bloquearse. No, ahora compartir. Y vamos a la primera. Lo vemos perfectamente, Jessica. ¿Está bien? Sí. Ok. Lo que comentaba, vamos a ver las oportunidades comerciales para las empresas de Castilla-La Mancha y de Argelia. En primer lugar, yo creo que conocéis todos Argelia. No tengo duda, seguro que hay muchas empresas de Castilla-La Mancha que han viajado a Argelia y que conocen el mercado argelino. Argelia es el primer país en superficie de África y uno de los más grandes del mundo árabe. A fecha de hoy, el mercado argelino somos prácticamente 42 millones de consumidores. Es un país también muy joven. El 50% de la población tiene menos de 30 años. Imaginamos un poco el consumo que hay en este país. Sin olvidar que Argelia es el país el más cercano a España. La distancia entre una ciudad del oeste de Argelia, Oran, el Melilla, no pasa de 200 kilómetros. Y entre Ibiza y Argel no hay más de 300 kilómetros. Y entre capitales, si hablamos de Madrid-Argel, estamos hablando de 752 kilómetros. Estamos a menos de una hora de vuelo Madrid-Argel. Argelia es un país de los mayores importadores actualmente del mundo. Llegó a importar prácticamente 54 mil millones de dólares gracias a las exportaciones y los años de vacas gordas del petróleo, lo que ha permitido que su PIB por cápita sea uno de los más grandes, que ocupa el primer lugar en los países del norte de África. Cuando hablo de norte de África, hablo también del Magreb, que sea Marruecos, Túnez, Mauritania, Libia o Egipto. Somos dentro de los países los 20 primeros en reserva en volumen de petróleo y gas. Normalmente, si las cosas habían ido bien y no hemos encontrado con este coronavirus, Argelia, las previsiones para este año eran de 1,8% de crecimiento.
Pero sabemos muy bien, como había pasado también aquí en España, por culpa de nadie, la economía se vio tocada y muy tocada, pero esperemos que en el año 2021 volvemos a la alza y se recupera este crecimiento y que sea mejor. Al resto, sabéis que Argelia es un país musulmán, su moneda es el dinar, su idioma oficial según la constitución es el árabe, pero su idioma de negocios que es el francés. Somos bilingües nativos y no podemos tratar los negocios en el idioma oficial y estamos en la obligación de hacerlo en francés. Se utiliza el inglés, pero de forma solamente técnica. Nos encontramos en el continente africano mediterráneo. Tenemos un clima agradable, pero también vivimos temporadas de frío que puede llegar a 4 o 5 grados. Y contamos también con unas estaciones de esquí que están solamente a 50 kilómetros de la capital argelina. Como le había dicho antes, las reservas de Argelia son muy importantes. Actualmente el gobierno no ha explotado solamente lo que va unido al gas y petróleo, pero somos pues más las mayores reservas de minerales. Como podéis ver en la diapositiva, tenemos las mayores reservas de diamante, de hierro, de plomo, de fosfato y otros. Y sin olvidar, como lo había dicho, la superficie de Argelia es de 2,4 kilómetros cuadrados. Es el primer país de África y el octavo del mundo dentro de los más grandes. La parte más grande de la superficie es el Sahara, donde se encuentra el mayor potencial energético, que sea por gas, petróleo y minerales, pero también por su potencial de energía solar. Contamos con más de 3.500 horas solares anuales y esto es lo que Argelia quiere desarrollar cara al futuro, porque quiere que su economía no sea solamente dependiente de gas y petróleo, pero también fomentar la exportación de electricidad gracias a la puesta de plantas fotovoltaicas, aprovechando este potencial solar. Como podemos ver también, somos la cuarta potencia económica en el mundo árabe. Aquí usamos una diapositiva para que podáis ver un poquito el paisaje de Argelia, que es muy diverso. Yendo de la costa, pasando por el centro de Argelia, esto que veis donde marco yo, esa es la parte de montañas de Argelia, y después todo que es el sur, donde se encuentran las mayores reservas y el mayor potencial turístico que a fecha de hoy no está desarrollado todavía. Yo le digo mejor, menos mal que no está todavía desarrollado, así no va a competir con España, porque sabemos muy bien que el potencial español, el PIB del turismo en España representa cifras importantes. Aquí, ¿por qué elegimos Argelia? ¿Y por qué Argelia de hoy? Como lo había dicho, porque está en crecimiento de PIB fuera de los hidrocarburos, está del orden de 6,5%, y el gobierno está haciendo todo para aumentar los ingresos por cápita del PIB. Tenemos una industria absolutamente obsoleta o deficitaria, y por eso el gobierno intenta duplicar la industria manufacturera y la modernización del sector agrícola. Como lo había dicho, somos 42 millones, pero con un porcentaje muy alto de jóvenes, lo que supone que la población en pocos años puede aumentar más todavía. También, como lo había comentado antes, tenemos que pasar por una transición energética, porque hacer población grande, el consumo
energético interno ha aumentado de forma exponencial y por eso tenemos que pensar una política de transición energética. Y sin olvidar de diversificar nuestras exportaciones, así no vamos a depender solamente del gas y petróleo. Tenemos otras fuentes muy importantes que se pueden explotar para que sean productos de exportación. ¿Y por qué Argelia hoy? No sé si conocéis un poco que los años 90 y los años 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, Argelia ha plantado para toda inversión extranjera en Argelia tiene que contar con un socio local. Ninguna empresa extranjera puede implantarse en Argelia al 100%. Para poder hacer una inversión o implantarse en el mercado argelino para operar, estaba en la obligación de contar con un socio local. Ese socio local tenía que poseer el 51%, lo que dejaría a la empresa extranjera nada más que el 49%. Esto ha sido un choque para muchas empresas extranjeras que habían encontrado en el mercado argelino un potencial de inversión, pero el hecho que no tenía la gestión, el control de su empresa y las acciones mayoritarias estaban en manos del socio local, las empresas se echaron atrás. Esto ha provocado la caída de las inversiones extranjeras en Argelia. El año pasado, en 2019, la caída ha sido brutal, lo que esto obligó al gobierno, y hablo del gobierno nuevo. El gobierno nuevo, ya sabéis que Argelia ha vivido un movimiento popular que ha hecho que el presidente anterior, Bouteflika, dejará su puesto de presidente bajo la atención del pueblo, obligándole a no presentarse a la quinto mandato de presidencia. Y gracias a este movimiento popular hemos podido cambiar el gobierno argelino, y con las elecciones de diciembre de 2019 se eligió un gobierno nuevo y este gobierno ha modificado la ley de finanzas del 2020. En estas leyes de finanzas hubo la abolición de la regla 51-49. Lo que quiere decir con esto, que todas las empresas extranjeras interesadas en una inversión o invertir en el mercado argelino puede hacerla a libre elección a 100% de su capital o contando con un socio en los porcentajes acordados y ofrecidos por la empresa extranjera y no bajo la obligación del 51-49. Para mí es la mejor de las cosas que ha hecho el gobierno argelino, porque no podemos obligar a uno a casarse y las condiciones fijadas por un gobierno que tiene la mano sobre todo el funcionamiento del país, como es Argelia, que es un país, que es un gobierno, todo prácticamente es público y estatal. El gobierno tiene la mano sobre el funcionamiento. De esta manera, las empresas están libres de elegir. Quiero invertir y me gustaría invertir, pero yo tengo el monopolio, el control de mi empresa y mi accionariado. Quiero hacerlo sola, lo hago sola. Quiero contar con un socio, pues lo haré, pero siempre bajo mis condiciones. Esto es una cosa sinceramente positiva. Y a raíz de esto, Argelia, como lo había dicho, siempre ha intentado incrementar la economía del país basándose en planes quinquenales. El último plan quinquenal cuenta con del 2014 y 2019. ¿Por qué el 2014 y 2019? Como lo había comentado, durante un año y pico hemos vivido este movimiento popular que ha hecho que el país estuvo prácticamente parado porque carecía de gobierno. Con la caída del gobierno del presidente anterior, al final el funcionamiento del país estuvo prácticamente en stand-by. Y por eso que el plan quinquenal 2014-2019 no se ha ejecutado en su totalidad. Y ahora seguimos con este plan quinquenal
para terminarlo, que yo creo que si se ejecutó no llega al 25% del plan. Estamos hablando de 260.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Una parte estaba destinada a finalizar los proyectos ya empezados del plan quinquenal anterior y otros para proyectos nuevos. Y aquí en los proyectos que estaban bajo la tutela de este plan quinquenal, muchas empresas españolas han beneficiado de proyectos de envergadura en todos los campos, que sea la agricultura, que infraestructuras, energía, formación, todos los sectores. En todos los sectores podemos encontrar empresas españolas que han beneficiado y que han sido adjudicatarias de proyecto en el mercado argelino. No voy a detallar el todo porque yo creo que después la diapositiva se puede entregar a todas las empresas y allí podéis vosotros mismos consultar el contenido de este plan. Y aquí entramos en lo fuerte, Argelia, España. Argelia y España, las relaciones son de muchos años atrás, desde la época francesa. España fue uno de los países que apoyó a Argelia y su independencia. Y de allí monta la relación bilateral entre los dos países. Pero esta relación fue todavía, como se dice en el francés, enriquecida con muchos tratados, muchos convenios, etc. Y el más importante, de mi punto de vista, es la no doble imposición. Significa, a tener este convenio firmado, si optamos para pagar los impuestos en España, en este caso, estamos exentos de ella en Argelia. Esto las empresas siempre tienen que utilizarlo a su favor, porque muchas empresas españolas no saben utilizar ese convenio de la doble no imposición, que les da los derechos de manejar los presupuestos, los proyectos, según condiciones españolas y no condiciones argelinas, no los impuestos argelinos, lo que le permite, en este caso, controlar y hacer mejores ofertas teniendo cuenta de la imposición española y a la vez no tener que acudir a la transferencia de los beneficios de los proyectos desde Argelia a España. Yo siempre aconsejo a las empresas de mirarlo muy bien y intentar aplicarlo cuando se haga una oferta. Ese de un lado. Y de otro lado, el último acuerdo de cooperación industrial firmados los dos ministros de Industria de Argelia y de España de 2013, que consiste en la creación de sociedades mixtas, partenariado industrial y tecnológico. España está muy desarrollada en ese sentido y puede ser el mejor partner para el mercado argelino y para las empresas argelinas que prácticamente son obsoletas. Y también sin hablar de los proyectos gordos, privados, públicos. Porque ya sabéis que Argelia, como lo había comentado, es un país cuya economía está basada sobre el gas y petróleo. No nos olvidemos que es un país que todo es estatal, el 90% es público. Los proyectos que saca Argelia por licitaciones públicas a ser un mercado estatal, la mayoría son del sector energético. Sector del gas, de la electricidad, infraestructuras, obra civil, etc. También naval, etc. Y son proyectos de tamaños muy grandes. Son proyectos que pasan algunas veces de 500 millones de dólares. Y son proyectos, la mayoría llave en mano, que quiere decir, tenemos la parte de ingeniería, la parte de suministro, la parte puesta en marcha. Y allí las empresas españolas están muy bien consideradas. Y esos proyectos dan lugar no solamente a las empresas grandes, con Técnicas Reunidas, Iberdrola, Endesa o el grupo TSK, Duro Felguera, etc. Pero da lugar también a las empresas pequeñitas
del sector de bienes, de ingeniería, de formación, de puesta en marcha, a ser subcontratada por parte de estas empresas españolas y permitirle un acceso al mercado vía empresas españolas, lo que le facilita la carga. Ese de un lado. Y de otro lado, hacer Argelia carece prácticamente de industria, todo, para no decir, si no me escuchan los argelinos me matan, pero el 90% de los productos, de los equipos, de los materiales, de todo que es producto en Argelia viene de la importación. En este caso, el mercado argelino presenta un nicho muy interesante para el mercado español. Y también no nos olvidamos, los productos españoles tienen muy bien acogida en Argelia. Los argelinos se entienden con los españoles. Tiene un parecido en la forma de ser. Tiene la cercanía y también, no nos olvidamos, los argelinos son futboleros. Por el Madrid y el Barça se mueren. Al final siempre encuentran un punto de partida para empezar las relaciones y terminándola con serie de acuerdos. Los argelinos no son organizados y con los españoles se encuentran a gusto comparativamente a los alemanes. Con los alemanes no quiere trabajar porque les hacen trabajar. Pero con los españoles encuentra ese terreno de entendimiento porque el español logra entender el argelino y logra entrar en su forma de ser para poder responderle. Por eso digo yo que el proyecto calidad-precio español está muy bien acogido en Argelia. Las energías, las tecnologías y las ingenierías igual. Y por eso encontramos muchas empresas españolas que están actualmente ejecutando proyectos en todos los sectores en Argelia. Eso gracias a este acuerdo del 2013 y gracias al intercambio de la deuda entre los dos países, como España es siempre deficitaria con Argelia por culpa de la importación del gas y petróleo, que el año pasado ha sido prácticamente de 4.000 millones de dólares, comparativamente a las importaciones de Argelia que no han pasado de 2.000 y pico. Al final, España siempre es deficitaria. En ese sentido, siempre una deuda en favor de las empresas, el intercambio en favor de las empresas españolas. Y muchas veces el intercambio de esta deuda hace que Argelia octroie proyectos a empresas españolas bajo este sobrero de la deuda. Por eso que tenemos siempre estar al tanto para intentar tener acceso a esos proyectos de forma de acuerdo mutuo. No tenemos que pasar por licitaciones ni nada. Hay un acuerdo entre España y Argelia que dedica unas partidas de esta deuda a proyectos específicamente y solamente para empresas españolas. Y allí hay este nicho que siempre hay que intentar y acceder al mercado argelino por esta vía. Esta foto es reciente, es muy reciente. Durante la pandemia, la ministra de Asuntos Exteriores española viajó a Argelia y ha tenido una reunión para retomar las relaciones bilaterales con Argelia y la ha tenido con el nuevo presidente del país. Y a raíz de esto, el 7 y 8 de octubre, como bien sabéis, viajó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con una delegación de empresarios y con la secretaria de Estado de Comercio para retomar los temas bilaterales con Argelia en plena pandemia, todo que está relacionado con la seguridad, el comercio y la industria. Y también durante este encuentro empresarial sabemos muy bien que la empresa Naturgy España ha logrado firmar un contrato en muy buenas condiciones para suministro de gas. Lo que quiero decir, ni la pandemia ni lo que está pasando ha tocado a la relación bilateral España-Argelia, porque que sea Argelia para España es un partner, un socio primordial para tema de suministro de gas
porque yo creo que España importa prácticamente el 52% del gas consumido en España viene desde Argelia. Y también Argelia es suministrador de gas para la Comunidad Europea. Y este suministro viene gracias al viaducto o el Medgaz que se hizo entre Argelia, pasando por Melilla, atravesando toda España para alimentar Europa. Al final hay temas estratégicos, geopolíticos muy importantes que unen estos dos países. De este lado. Y de otro lado, Argelia necesita España. Para España representa el tercero o el cuarto proveedor de Argelia. Y allí tenemos que mantener esas relaciones y también con el cambio político en Argelia, seguramente esas relaciones van a ir a mejor. Y aquí vamos a entrar en la parte más importante. Como lo había comentado al principio, Argelia somos país consumidor. Tenemos una superficie de 2,4 millones de kilómetros cuadrados, pero lamentablemente con todas las recetas, como lo decimos, con todas las entradas de gas y petróleo, Argelia lamentablemente ha vivido también el fenómeno corrupto, que el dinero muchas veces nos olvidamos que es para el pueblo el desarrollo del país y no es para el bolsillo de uno. Con lo que ha hecho que la pérdida de este potencial económico no se reflejó el desarrollo del país en todos los sectores. Argelia necesita desarrollar sus sectores económicos, y dentro de ellos el sector agrícola y la industria auxiliar. Carecemos prácticamente de todo, hay que decir las cosas como son. Carecemos de todo, y para facilitar y para, se puede decir, borrar o camuflar esta carencia, acudimos siempre a las importaciones. Pero antes había dinero, se podía importar y no pasa nada. Pero cuando llegan las vacas flacas, Argelia se dio cuenta que tenía que minimizar este volumen de importaciones y para eso tenía que desarrollar el país, empezando por los sectores potenciales, tal el sector agrícola, y por eso pasó a implementar un programa nacional de agrícola y rural cara al 2014 y 2020. Porque este sector, según el FMI, es uno de los mayores potenciales en Argelia después del gas y petróleo. Tenemos tierras, tenemos sol, tenemos agua, y podemos también, gracias a la implantación de desaladoras, podemos hacer riego sin ningún problema en las zonas más fértiles de Argelia, pero lamentablemente carecemos de know-how en ese sector, que es muy importante. Y también carecemos de equipos. Y por eso, como podéis ver, las oportunidades son múltiples en el sector agrícola. Muy importantes, muy interesantes. Y como lo había comentado antes, gracias a la abolición del 51-49, las empresas españolas pueden ahora optar a un partenariado equilibrado con las empresas argelinas y pueden no solamente ser partner para implantación vía una inversión, pero también para ser un partner en tema de suministro de equipos. ¿Por qué? Porque la apertura del mercado, la eliminación 51-49, se puede directamente abrir una empresa en Argelia para la implantación de equipos. Se abre una empresa en Argelia, el empresario puede importar sus propios equipos, fijando los precios que le cubren los beneficios de aquí en España y permitirle vender el mercado argelino. La ventaja es que el comprador es el Estado
el Estado argelino, dentro de lo que es pagador. Eso tenemos que aprovecharlo. Y como podéis ver, las áreas a desarrollar son muchas, son muchísimas. Hola, Sí, sí, está bien. está bien. Oímos. Sí, Vale, sí, vale. Y no ahora, problemas. como lo había dicho, después del sector agrícola, el sector agroalimentario. Ese sector, el 42% del consumo total está destinado al agroalimentario y consumido por los hogares, sabiendo muy bien que el consumo va unido a la aumentación de la población. Pero es un sector también que está sujeto y alimentado a las importaciones. Pero el nuevo gobierno quiere dar prioridades para su desarrollo a las nuevas tecnologías, también al establecimiento de la trazabilidad de las temperaturas. ¿Por qué? Como lo había dicho, que Argelia es muy grande. La mayoría de la población vive en el norte, ¿ok? Y entre Argelia, el último punto de Argelia, hay 2.500 kilómetros. La zona del centro de Argelia, que es Sahara, donde está el mayor potencial de gas y petróleo, tiene una población muy importante que vive allí, que sea argelinos que viven en las plantas de gas y petróleo, como las empresas extranjeras que están implantadas allí para el desarrollo de los proyectos, que son los partners del gobierno argelino para la exploración del gas y petróleo. Al final, cuando mandamos mercancía del norte de Argelia, donde están las fábricas, al sur de Argelia, o a esta zona de centro, donde hay una población representativa, la mayoría de los tiempos la mercancía llega y ya imposible de consumir, porque no tenemos los medios de transporte adecuados. Y allí hay otro campo que se puede aprovechar. La higiene del personal, las instalaciones son prácticamente obsoletas y también los equipos. Y como se dice, las cámaras frigoríficas. Argelia tiene un plan para la construcción, si no me equivoco, de 40 cámaras frigoríficas de prácticamente 3.000 metros cúbicos en todo el territorio argelino. Y allí hay un potencial muy importante. Y como el mercado y la industria, como lo había comentado, prácticamente obsoleta, tenemos que acudir a las importaciones. Y aquí os detallo las importaciones que actualmente todos los equipos, toda la maquinaria necesaria para este sector en Argelia. Este año no hemos podido ir a los salones, pero espero que el año que viene tendremos la oportunidad de visitarlos. Porque es verdad que cada año van ganando en visitantes y en expositores, porque el mercado va abriéndose cada vez más y gracias a lo que comenté al principio, la Ley de Finanzas 2020, que va a facilitar toda inversión extranjera, igual que va a facilitar también las importaciones, las formas de pago y también el papeleo de estas importaciones. Como va a facilitar también la transferencia, o como lo decimos en la palabra francesa, repatriamiento no es correcta, pero el repatriamiento de los beneficios desde Argelia a los países extranjeros. Y allí espero que el año que viene podamos aprovechar este potencial y lograr presentar los equipos de Castilla-La Mancha a los empresarios argelinos, los importadores en este campo. Yo sé que Castilla-La Mancha es potencial en el mercado del mueble. ¿Es así, Teresa?
Teresa. Sí, perdona, es que estaba abriendo, así es. Así es, al final yo aquí he querido hablar un poco de ese sector. El año 2018, bajo el gobierno del presidente Bouteflika, se había listado una lista de productos prohibidos a la importación. Y dentro de esta lista estaban los muebles. Pero lamentablemente, como lo había dicho, en Argelia hay una escasez importante de los muebles, porque la producción prácticamente no existe. No tenemos estas empresas del volumen que tiene España o de este potencial para la fabricación de muebles. Ese de un lado. Al final, la escasez de los muebles en el mercado y la presión de la Comunidad Europea sobre Argelia para volver a reabrir la importación de los muebles hace que los empresarios en diferentes sectores, que sea de turismo o de la construcción, cambiaron la forma de vender los pisos. Por ejemplo, el mercado de la construcción y la inmobiliaria. Antes, como aquí en España, construimos y vendimos sin planos, sin más. Pero ahí está, cuando se hizo esa prohibición, los constructores encontraron una salida o un potencial en este mercado. Al final empezaron a ofrecer pisos amueblados. Aquí hago una falta, sacas, eran casas. Es que como el mío trabaja francés, español, hay veces me escapan cosas que no la veo. Al final, este mercado ha encontrado un potencial en ofertar o en vender pisos y casas amuebladas. ¿Por qué? Porque cuando es dentro del marco de un proyecto, tenemos el derecho de importar. Lo que no podemos importar cuando está destinado a la reventa. Y gracias a eso hemos encontrado y hemos podido ayudar a empresas españolas a vender muebles de todo tipo. Cuando digo muebles, no hablo solamente de muebles, salón, comedor, habitaciones, también puertas, ventanas, etc. Esto, en los años anteriores, cuando estaba la prohibición, eso ha permitido a muchas empresas españolas de exportar bajo esta forma muebles, puertas, ventanas al mercado argelino. Ese de un lado. Y del otro lado tenemos el sector, el más potencial de Argelia, que todavía virgen, pero que está el gobierno contemplando planes para su modernización y construcción de infraestructuras, que aquí son el sector del turismo. Y allí tenemos un potencial sinceramente muy grande. Están hablando de construir más de 16,000 plazas hoteleras, hablando de resort, hablando de balnearios, y allí hay un potencial muy importante. Este sector no está sujeto a la prohibición de importación. Pero tengo que decir también, cuando la Ley de Finanzas 2020 sea aprobada, ya se levanta esta prohibición de importación de muebles. El mercado de muebles en Argelia es uno de los mercados más potenciales. ¿Por qué? Porque tenemos una costumbre que no existe aquí en España. Nosotros tenemos esta costumbre cuando llegan las fiestas grandes, cuando llega el mes de Ramadán, la gente le gusta cambiar cosas en casa, y le gusta limpiar y le gusta ver la casa bonita. Al final, si no cambiamos, y también hay un tema muy importante que no nos olvidamos, la construcción de Argelia es construcción vieja de la época francesa, ventanas y puertas viejas. Al final a la gente le gusta mejorar el aspecto de sus casas y mucha familia opta para cambiar puertas, cambiar ventanas o comprar muebles, alfombras, decoración, etc. Eso hace del país consumidor alto nivel de todo lo que es sector del mueble y lo que va con este sector. Aquí
mirarlo muy bien e intentar estar dentro de los primeros, porque ya sabemos muy bien que hay los valencianos, murcianos, que están vendiendo volumen importantes en Argelia y muchísimo el sector del turismo. Y aquí la parte de la más importante del plan quinquenal, que representa el 40%. Y va unida al sector de la construcción, la industria auxiliar y el transporte. Yo sé que Castilla-La Mancha tiene un potencial en ese sector de la construcción. Aquí hay mucho para hacer en Argelia, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene que hacer la autovía interna de 1.300 kilómetros, tiene que hacer tranvías en más de 14 ciudades, no llega al 50% lo que está hecho. Necesitamos buques, necesitamos ferries, porque el país está saturado. Es verdad que somos 42 millones, pero el parque automovilístico no puedo responder a la cifra de coches que circulan, lo que hace que la circulación es, la verdad, difícil en Argel. La gente se mueve mucho. Intentamos, hicieron el metro, eso ayudó mucho, pero lo que quería hacer el gobierno es utilizar ferries de ciudades al centro de Argel. Las ciudades que están en la costa, 35 o 40 kilómetros, para que se mueven por carreteras, es intentar que viene por ferry. Esto es lo que Argelia está desarrollando, de un lado. Y de otro lado, como había dicho, tenemos muchos jóvenes. Un país tan joven como Argelia necesita zonas de juego, centros de socios, albergues. Necesitamos también escuelas de formación, salas polivalentes, hospitales. Y todo eso hace de ese sector un sector muy, muy potencial. Muy potencial, y voy a decir por qué. No solamente para construir, para suministrar, no tenemos materiales, importamos la cerámica, importamos todo, importamos. No tenemos también empresas muy potentes. Se cuenta sobre el dedo de la mano las empresas potentes en ese sector. La llegada de empresas españolas que han logrado hacer partenariados han construido volumen muy importantes en Argelia. Y ese sector sigue en crecimiento y va a ser uno de los potenciales sectores de la economía argelina y del crecimiento del PIB. Aquí también os invito a mirarlo de cerca, que nosotros podemos ayudar para detectar esos proyectos, que sea para llave en mano, que sea para suministro, o sea para una posible inversión en el mercado con rentabilidad. Nosotros no hay ningún problema en ese sentido. Como igual que Argelia tiene que construir hospitales en todo el territorio argelino. Hablamos que tenemos prácticamente 41 regiones, como España tiene 18, Argelia tiene 41. Y en cada región, Argelia quiere construir un hospital. Y allí salas polivalentes, como aquí lo llamamos ambulatorios, pero de tamaños grandes, ¿vale? Y allí también ese sector hay que mirarlo con lupa y ver lo que, si podéis y sois de ese sector, podemos mirarlo en detalle para ayudaros y daros toda la información necesaria para, si queréis ir a Argelia, que vais en conocimiento. Y os digo yo que es un sector muy, muy potencial. Argelia, para construir, estuvo obligada de acudir a empresas chinas, porque el potencial de los proyectos era tan bestial que no había empresas europeas, se puede llamarla así, capaz de. Pero esas empresas chinas con el volumen de mano que manejan,
también han subcontratado a empresas extranjeras. Y allí hay un potencial muy grande. Y tenemos que analizarlo de cerca. Y aquí llegamos a la joya de Argelia, la madre de la economía argelina, que es el sector energético. El sector energético argelino es uno de los más potenciales del Magreb, uno de los más potenciales de África y dentro de los 10 o 20 más importantes del mundo. Argelia, comparativamente a los países del Magreb, cubre prácticamente el 90% de electricidad del país. No tenemos problema, los pueblos están conectados. Eso gracias a los proyectos que saca la Sociedad Argelina de Electricidad, que es la Zona Gas. Los proyectos son muy interesantes. Son muy interesantes porque son proyectos que van de volumen de 2 millones y llegan hasta 500 millones, 600, 800 millones. Pero los proyectos de 2, 3, 4, 5 millones son al alcance de las empresas españolas. Y son proyectos interesantes, ¿por qué? Porque son proyectos de llave en mano. Estamos hablando de ingeniería, suministro y puesta en marcha, comisioning y puesta en marcha. Cuando hablo de esos proyectos, hablamos de subestaciones de baja media tensión. Y son proyectos fáciles de ejecutar cuando la empresa tiene la capacidad técnica y financiera para ello. Y hay proyectos que pueden ser de 2 millones, 3 millones. Esos proyectos que son, por ejemplo, en subestaciones existentes, hacer unas extensiones o hacer un pequeño revamping de esta instalación. Allí es un mercado muy interesante. Eso cuando hablo de proyectos. Pero cuando se habla de proyectos, se habla también de equipos. Y los equipos, hay veces, para poder ofrecer equipos a este tipo de proyecto, tenemos que estar homologados por la compañía de gas y electricidad argelina. Y allí, a partir del momento que estamos homologados, las empresas que son adjudicatarias de esos proyectos están en la obligación de comprar únicamente a las empresas que están homologadas, que están en la shortlist de la empresa argelina de gas y petróleo, de electricidad, perdona, la empresa de electricidad. Al final también tenemos un hecho, si somos fabricantes de equipos eléctricos, podemos homologarnos, estamos en la shortlist y la empresa que se adjudicaría está en la obligación de comprar mi equipo porque la empresa local argelina lo obliga. Por un lado. Por otro lado, las empresas que son adjudicatarias de esos proyectos que llave en mano, muchas veces ellas no hacen la puesta en marcha. Buscan empresas extranjeras que conocen el mercado argelino para contratarla y hacer esta partida de la puesta en marcha. Ese de un lado. Y todos esos proyectos también llevan la parte de formación. Tenemos que formar equipos del cliente, el manejo de los equipos y la puesta en marcha de la planta. Allí también contamos con empresas extranjeras conocedoras de estos tipos de manejo para subcontratarla para dar formación. Y por eso que digo, este mercado es muy interesante. Igual para el sector de la electricidad pasa lo mismo con el sector de gas y petróleo. Si somos fabricantes de equipos, nos homologamos. Si somos empresas pequeñas que entramos con terceros, con subcontrata, aquí tenemos que vigilar qué son las empresas que han sido adjudicatarias de los proyectos y estar allí para hacer una nota de servicio, como le llamamos en Argelia, una presentación de nuestra empresa para ser posible empresa subcontratada para el desarrollo de una o la ejecución de una de las partidas del proyecto. Porque son proyectos muy grandes que dan para todos. Sin olvidar, como lo había comentado al principio, que Argelia posee el mayor potencial solar en el mundo.
y por eso quería desarrollar las energías renovables. Van a ser solar fotovoltaicas. Okay, y quiere instalar prácticamente más de 22 megavatios de aquí al horizonte 2030. Cuando hablamos de fotovoltaica, sabe muy bien que necesitamos la estructura, los espejos, las conexiones, las baterías, etc. Y aquí tenemos para mucho. Tenemos para mucho. Hay proyectos que van a ser de carácter internacional cuando los volúmenes son importantes, pero hay otros proyectos de volumen más bajo. Cuando digo volumen pequeño, Argelia va a sacar bajo qué condiciones, hasta qué presupuesto va a ser nacionales y a partir de qué montante va a ser internacionales. Cuando hablo de proyectos nacionales, hablo de los proyectos que tienen que ser desarrollados por empresas de derecho argelino, que quiere decir que es una empresa que tiene CIF argelino. Si somos una empresa extranjera con CIF español, estamos interesados por un proyecto en Argelia del volumen de 2-3 millones, no podemos acceder a este proyecto porque no somos una empresa de derecho argelino. ¿Okay? No podemos acceder a las licitaciones nacionales. ¿Cómo podemos hacerlo? O nos implantamos gracias a la abolición del 5149 o vamos buscando un partner local con quien hacemos un partner. Cuando digo un partner, un socio. No tiene por qué ser un socio financiero. Un socio es la palabra mayúscula de la palabra. Un socio con quien le hagamos acuerdos, que él ya es una empresa local y que yo soy la empresa que tiene know-how, la posibilidad de suministro y que podemos formar un partenariado para presentarnos juntos a este proyecto. Esto sí se puede hacerse. Y allí hay una entrada a este mercado de las energías renovables, de mercado, a la entrada al mercado de la electricidad, las plantas, etc. ¿Qué? Y después tenemos el sector minero. Este mapa representa el potencial minero de Argelia. Allí este sector, nuevo gobierno ha desbloqueado 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero para desarrollarlo, porque queda todavía obsoleto, en stand-by, sin tocar. ¿Por qué? Porque Argelia va por el camino fácil, el gas y petróleo. Vamos por el gas y petróleo, exploramos, exportamos, el dinero entra fácil. Pero se dio cuenta que tenía que haber diversificado para no encontrarse en situaciones tan dramáticas como la que acaba de tocarnos por culpa del COVID. Las entradas se limitan, la caída del precio del petróleo hace que la economía caiga. Y por eso el nuevo gobierno dijo, pero yo sí tengo más potencial que el potencial gas y petróleo. Tengo el potencial energético fotovoltaico que voy a desarrollar, pero tengo el potencial minero que no ha tocado todavía a fecha de hoy, que estamos en el siglo XXI. Por eso desbloqueó un presupuesto de 10.000 millones de dólares para el desarrollo de ese sector. Yo creo que era el año que viene o finales de este año, y lo veo difícil, más que era el año que viene, van a salir todos los proyectos en temas mineros para exploración de minas. En este caso estamos hablando de explorar, buscar empresas para hacerlo y también equipos, etc. Y allí hay un potencial muy grande. De otro lado, somos exportadores de gas y petróleo. Somos un país, como lo había dicho, de 42 millones. El parque automovilístico, no voy a decir, no va a ser menos del 50% de la población más, es que no se puede circular en Argelia. En este caso, los consumos de gasolina, de diésel, etcétera, van aumentando. Argelia tiene refinerías, pero no dan abasto. No dan abasto. Por eso era previsto que el año 2019, principio, no antes, en 2018, era previsto la construcción de 3 refinerías grandes, muy grandes. Pero con la bajada del petróleo, el precio del petróleo, Argelia dijo, no voy a arrancar con las 3 a la vez, voy haciendo una detrás de la otra. Una de las refinerías de la zona la más conocida de Argelia, que es Hassi Messaoud, donde hay el mayor gisement de gas y petróleo, va a construir una refinería.
una refinería que ha sido adjudicada a la empresa española Técnicas Reunidas. Y, como podéis ver en la diapositiva, es una refinería que cuesta 3.200 millones de dólares. Supongo que os dais cuenta del potencial que ofrece este proyecto a todas las empresas españolas, suministradoras, subcontrata, etc. Estamos hablando de un proyecto que va a ejecutarse mínimo, según la información que tengo, entre 4 y 5 años. Está compuesto de 3 fases y cada fase eleva un volumen muy importante. Y allí la carencia del mercado argelino va a obligar a acudir a empresas extranjeras. ¿Por qué no intentar estar dentro de esas empresas a partir del momento que quien va a ejecutar es una empresa española? Porque lo que pasa siempre es eso. Las francesas intentan favorecer a las francesas, las italianas a las italianas, las chinas a las chinas, y cuando no encuentran, cogen de lo que hay en el mercado. Y las españolas también tienen que contar con las empresas españolas. Por eso os invito a mirar ese proyecto. Es dentro de los que estáis aquí hoy presentes, hay empresas que pueden acudir a ese sector. Podemos hablar después con detalles. Y aquí llegamos al sector más deficitario de Argelia, es el sector industrial. Argelia no supo desarrollar su sector industrial. Quiso, cada gobierno proponía un plan para promoverlo y mejorarlo, pero lamentablemente, como lo había dicho, la facilidad de tener fondos hizo que siempre acudimos a las importaciones. Hasta el empresario argelino volvió vago. ¿Por qué me molesta montar una fábrica cuando puedo importar la mayonesa de España barata, cuyo precio en el mercado argelino es aceptable? Pero las empresas españolas también han visto que había mercados interesantes. Lo que han hecho es implantarse directamente allí. Y por eso hoy encontramos las empresas de arroz y sos, encontramos Martínez, de galletas, de magdalenas, etc. Y hay bastantes empresas españolas implantadas en Argelia en el sector industrial. Es un sector atractivo, pero Argelia quiere promoverlo. ¿Y cómo quiere promoverlo para que sea fácil y ponerlo en marcha rápidamente? Y con la nueva Ley de Finanzas 2020, el gobierno ha autorizado la importación de maquinaria renovada, que podemos comprar maquinaria renovada desde el extranjero, maquinaria que debe tener menos de 3 años operando, que funciona, pero si tiene algo más y podemos justificar que está en buen estado, el gobierno está interesado en importarla. Todo tipo de maquinaria, todos los sectores confundidos, que sea sector textil, plástico, farmacia, farmacéutico, siderúrgico, fabricación de zapatos, todos los sectores, la importación de maquinaria de segunda mano está abierta. ¿Por qué? Quiere maquinaria de segunda mano operativa todavía para que su implantación y su rendimiento de funcionamiento sea rápido posible y no meterse en temas de hacer proyecto, contratar la fabricación de la máquina, su puesta en marcha, etc. Él dice, compramos algo existente, lo traigo a Argelia, lo meto y ya es operativo al cabo de una semana o 2. Eso como quiere hacerlo el gobierno argelino y hacer que promover el más rápido este mercado, ese sector, porque como lo había dicho, es un sector deficitario. Y se dieron cuenta más con el coronavirus, porque un momento dado las importaciones se vieron bloqueadas. Y se dieron más con la bajada del precio del petróleo y también con la aumentación de la población.
Y para eso el gobierno quiere promoverlo y ha fijado 3 ejes importantes. Diversificar el tejido industrial, crear redes de empresas reguladoras, porque carecemos también, formar, aportar know-how, poner a nivel las empresas, innovar, desarrollar los recursos humanos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos mucho que encontrar, mucho que podemos vender y mucho para hacer buenas relaciones con el mercado argelino. Solamente tenemos que saber hacerlo y para que lo hacemos bien tenemos que conocer muy bien el funcionamiento del mercado. Porque un mercado que no es tan transparente como el mercado argelino muchas veces crea falsas expectativas y podemos caer en agujeros negros que es muy difícil de salir de ellos. Porque muchas veces las empresas españolas dicen, mira, no tengo problema, Argelia se acerca, yo voy solo. Se meten en operaciones o se meten en inversiones o se meten en una operación de exportación, etcétera, pero a no controlar el funcionamiento ni las herramientas financieras, ni de las herramientas de formas de pago, ni no controlar el conjunto de la operación, muchas veces nos encontramos en agujeros negros. Esto perjudica después la operación. Y después lo que pasa, decimos, el mercado argelino es un mercado complicado, no es un mercado potencial. No, es un mercado potencial. Las primeras empresas implantadas en Argelia son alemanas y no son francesas, son alemanas. Los alemanes, la Cámara de Comercio de Alemania en Argelia es la más activa de Argelia. La más activa. Empezaron a exportar a Argelia y terminando importando de Argelia por la sencilla razón para hacer que el partenariado sea gagnant-gagnant, como se dice en francés. Pero es muy activa operando en todos los sectores, porque todos los sectores son deficitarios. Pero, vuelvo a decirlo, hay que conocerlos y conocer el funcionamiento para sacar el mejor rendimiento de este mercado. Argelia ha aprendido de la pandemia, se ha encontrado durante el mes de marzo-abril contra las paredes, porque todo venía del extranjero. Las carencias eran importantes. Y por eso, a partir de septiembre-octubre, cambiaron la política. La cambiaron completamente, le dieron un giro. Y para eso la importación de maquinaria o cadenas de producción renovadas. Por eso intentar permitir a las empresas extranjeras de entrar, quitando el 5149, mejorar las formas de pago. Ahora, la madre de las mejores formas de pago, la carta de crédito revocable, confirmada y revocable. Pero también hay otra forma de pago que Argelia hizo que sea segura, que es la remesa documentaria a 59 días. ¿Qué quiere decir? Esa remesa documentaria a 59 días no es la anterior que tú mandas con remesa documentaria y que el importador te paga cuando le apetezca a él. No. Tú antes de mandar tu mercancía tienes que tener la aprobación de la factura pro forma por parte del banco del importador. Él te ponga un sello, factura aprobada y tiene el visto bueno para la importación. Lo que quiere decir que hay el dinero necesario para que puedas importar. Y cuando se ejecuta la operación de la importación, antes de llegar a 59 días, sistemáticamente el banco te paga sin la aprobación del importador. Esto es una garantía más. Y yo estoy de acuerdo con esta forma adoptada de pago por el gobierno, porque de esta manera podemos agilizar, minimizar los gastos financieros que supone una carta de crédito, permitir al empresario argelino importar, al extranjero o al español exportar
pero con garantías de cobro. Esta es muy interesante porque la domiciliación de la factura por forma, teniendo el sello del banco del importador, es una garantía de cobro. Y por eso yo os invito a mirar los sectores que son potenciales para vosotros. Aquí intenté resumir, porque si tengo que dilatarme sobre Argelia, me pierdo sinceramente. Yo conozco muy bien el mercado argelino, conozco muy bien el mercado español porque estoy implantada aquí en España, en Oviedo, tengo una oficina, trabajo con empresas grandes, con pequeñas, con todo el tejido industrial español y a la vez tengo la oficina en Argel, donde viajo cada 2 meses para ver las inquietudes y lo que ofrece el mercado argelino y cómo hacer que se puede formar un partenariado entre ambos países, conociendo las carencias de uno, las ventajas del otro, conociendo las modalidades y cómo intentar casarlo. Y a la vez conociendo muy bien el funcionamiento y la reglamentación del mercado público argelino, que es muy, muy importante. Y conociendo también las herramientas financieras, cómo se puede aprovechar, conocimiento la aduana argelina, conocimiento el proceso de importación, de exportación, el repatrimonio del dinero. Todo esto hace que hoy día yo puedo decir que mirar muy bien lo que puede ofrecer para vosotros el mercado argelino y nosotros estaríamos encantados de acompañaros. Yo no voy a hablar del COVID, porque el COVID, su impacto es lo mismo en todos los países. Sabemos muy bien que su impacto ha tenido una drástica caída de la economía, que sea aquí en España o que sea en más todavía un país como Argelia. Argelia se mantiene porque tiene ese potencial de exportación, pero también lo ha sufrido y sigue sufriéndolo. Pero esperemos que de los errores aprendemos y para mejorar. Pero puedo deciros que yo tengo la esperanza que el 2021 Argelia representa un potencial muy interesante porque la nueva política acompaña para que Argelia puede ser todavía un país más fácil, si puede utilizar esa palabra, para la exportación y para la implantación de empresas extranjeras para el desarrollo de los proyectos. A continuación de esta diapositiva viene todo lo que podemos ofrecer, cómo se puede acceder al mercado argelino. No voy a dilatarme sobre esto, Teresa. Os los dejo en formato papel y que las empresas pueden mirarlo, estudiarlo y hacerme, si necesitan, tienen mi email, me preguntan y estaría encantada de contestar. Porque aquí a continuación viene todo, cómo ya accedemos para las empresas públicas, empresas privadas, la participación extranjera, las inversiones actuales y futuras, lo que exige cada mercado, etcétera, ¿vale? De cómo podemos implantarnos en Argelia. Porque siempre pensamos que siempre hay que tener una empresa. No, hay diferentes formas de implantarse en Argelia y que pueden ser rentables. ¿Vale? Perfecto. Pues, ¿vale? pues muchas gracias. Gracias Muchas gracias, a Hasiba, Gracias a vosotros. por toda esta información tan valiosa para las empresas de Castilla-La Mancha. Gracias a vosotros. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Podemos intentar organizarnos. Podéis abrir vuestro micrófono o formularla por el chat y yo se la transmito a Hasiba. Por supuesto, como en todas ocasiones, enviaremos la presentación por email y efectivamente tendréis el contacto de Hasiba por si tenéis que comentar cualquier duda. Si hay alguna pregunta, la hacemos ahora y si no, pues daríamos por finalizado el webinario. A ver si alguien rompe el hielo. Mira, Hasiba, hay una pregunta que dicen, ¿cómo está el mercado del aluminio? Al mercado de aluminio, cuando hablamos del mercado de aluminio, ¿qué queremos decir? Materia prima
aluminio, ventanas, puertas, aluminio, Pues, tocho, quiero perfilería industrial. Eso es. El mercado de aluminio en perfilería industrial era dentro de los productos prohibidos por el gobierno anterior argelino, ¿ok? Dejaba la importación solamente para las empresas, como lo había comentado, dentro del marco de proyectos de construcción, pero es un mercado de importación. Es un mercado de importación en su 90%. Las empresas actualmente que se han quedado en Argelia para cubrir este mercado son empresas turcas, pero es un mercado de importación. Estaría interesante para poder acceder y poder exportar y entrar en contacto con todas las constructoras que están haciendo ahora promociones en Argelia y poder ofrecer este proyecto. Pero es de importación. ¿Ha contestado? Yo creo que sí, he quedado contestada. Vale. Hay una pregunta que también sobre el mercado del pollo. ¿Qué puedes El decirnos del pollo. mercado del pollo? Pero cuando hablamos de pollo, ¿qué queremos? ¿Exportar pollo? ¿Granjas de pollo? Pues Somos vamos a ver si... consumidores más de pollo que de carne. Pero cuando se habla de pollo, ¿qué queremos? ¿Exportar el pollo entero? No vivo, quiero decir congelado. Pues vamos a ver, es que así, Si no si me la mandas, puede... mira Teresa, si no me la mandas, Sí, creo que pues sí. Fresco sí, y lo que pasa... congelado, ¿Nos oyes, Hasiba? sí, no, pero nadie Vale. habla. Estoy Sí, viendo que bueno, sale. no te preocupes, sí, han escrito por el chat, no están hablando, dice que sí, fresco y congelado, y canales y despiece. En cualquier caso, como son preguntas muy concretas, si no, pues efectivamente lo podríamos hacer por Me la una mandas, comunicación por correo electrónico, sí. exactamente. Me la mandas Sí, y sí, sí. contesto cada uno. Vale, pues si quieres lo hacemos así y hacemos las consultas por correo electrónico y damos Exactamente. por finalizado entonces el webinario de hoy. Sí, Muchas gracias. me pregunto si hay portal de licitaciones públicas. Sí, hay un portal, hay un motor de búsqueda, pero tiene que estar dado de alta. ¿Vale? Ya te contesto, Teresa. ¿Cómo hay que Vale, hacerlo? Hay que darse de alta, hay que pagar la cuota anual y allí podemos acceder. perfecto. Y ya Teresa vos da todos mis datos para contactar. Eso hacemos, sí, porque por aquí es a veces complicado poder responder concretamente todas las preguntas de las empresas de Castilla-La Mancha. Sin ningún problema. Pues perfecto, pues yo creo que lo dejamos aquí. Hasiba, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, lo has explicado todo muy bien y nada, Gracias, gracias, quedamos en... Muchas gracias también a todas las empresas de Castilla-La Mancha que han estado conectadas gracias y a vosotros todos. lo dejamos aquí por hoy. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo a todos.